En la tranquila y cálida ciudad de Valle Verde, donde los días transcurrían lentamente y las relaciones entre vecinos parecían inmutables, vivía un hombre llamado Marcus Johnson. Marcus, un hombre alto y de piel oscura, era conocido por su carácter recto y su fuerte ética de trabajo. Había crecido en Valle Verde, una comunidad donde las tensiones raciales nunca desaparecían del todo, pero donde él había logrado ganarse el respeto de muchos gracias a su perseverancia y buen corazón. Marcus trabajaba como supervisor en la planta local de procesamiento de madera, un trabajo que le había permitido ahorrar y construir una vida estable junto a su novia, Lisa, con quien compartía un amor profundo y sincero. Valle Verde era un lugar donde todos se conocían y donde las apariencias lo eran todo. La familia Montesuna, por ejemplo, era una de las más ricas e influyentes de la ciudad. El patriarca, Henry Montesuna, era un hombre de negocios despiadado que había amasado una fortuna considerable. Su hija, Emily, era una adolescente que había crecido rodeada de lujos y privilegios. Rubia, de ojos azules, con un aire de arrogancia propio de quienes han tenido todo a sus pies desde siempre, Emily era la reina de su pequeño mundo. Sin embargo, bajo esa fachada de perfección, se escondía una joven llena de inseguridades y una obsesión por conseguir todo lo que deseaba. Fue durante un evento comunitario que Emily se fijó en Marcus. Él estaba allí, como siempre, ayudando a organizar y asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Para Emily, la atracción fue instantánea. Lo observaba desde la distancia, intrigada por su seriedad y su imponente presencia. Sin embargo, lo que más la atraía era la indiferencia con la que Marcus la trataba. Acostumbrada a ser el centro de atención, Emily no podía soportar que alguien, especialmente alguien como Marcus, no cayera rendido a sus pies. Los días pasaron, y la obsesión de Emily creció. Intentó acercarse a Marcus en varias ocasiones, utilizando su encanto juvenil y su sonrisa angelical para atraer su atención. Pero Marcus, a pesar de ser cortés, siempre mantenía la distancia. Estaba completamente comprometido con Lisa, una mujer que lo había apoyado en los momentos más difíciles, y no tenía ojos para nadie más. Esta actitud solo sirvió para alimentar la frustración de Emily, quien no podía aceptar el rechazo. Un día, Emily intentó acercarse a Marcus, pero esta vez de una manera diferente. Ella sabía que todos los días por las tardes en el parque del condado Marcus salía a caminar para despejar un poco su mente. Un día Marcus, mientras iba caminando como de costumbre, se percató que a lo lejos estaba Emily sentada bajo un árbol, lucía muy triste y decaída como si algo muy malo le hubiese sucedido. Marcus, sorprendido e intrigado de verla ahí sentada, sintió un poco de solidaridad con ella y se acercó para preguntarle si algo malo le había sucedido. Ella volteó a mirarlo con lágrimas en los ojos y el maquillaje corrido, y sin decirle una sola palabra le saltó encima para abrazarlo al mismo tiempo que soltaba lágrimas de dolor, cosa que a Marcus le sorprendió muchísimo. Emily le contó a Marcus una historia que lo dejó perplejo. Le contó entre lágrimas que en su hogar sufría constantes abusos por parte de su padre. Le habló de los gritos, las humillaciones y el temor constante en el que vivía. Marcus, quien siempre había sentido compasión por los demás, se conmovió profundamente por su historia. Aunque sabía que había límites en lo que podía hacer debido a su estatus social y la diferencia de poder entre ellos, decidió brindarle su apoyo de la única manera que podía, escuchándola y ofreciéndole consejos. A partir de ese momento, Emily empezó a buscar a Marcus con más frecuencia. Se reunían en lugares apartados, donde ella le contaba sus desgracias y él trataba de darle ánimos. Marcus nunca sospechó de las verdaderas intenciones de Emily, ya que siempre la veía como una joven asustada que necesitaba ayuda. Le aconsejaba con palabras de consuelo, intentando darle fuerza para enfrentarse a su padre, y, aunque sabía que no podía hacer mucho más, su apoyo se convirtió en un pilar para Emily. Sin embargo, lo que Marcus no sabía era que Emily solo buscaba tener un contacto con él y de que todo era una farsa inventada por ella, ya que estaba obsesionada y quería que Marcus se fijara en ella. A medida que conocía más sobre su vida y sobre Lisa, la novia de Marcus, su envidia y deseo de tener lo que ellos tenían se intensificó. Emily empezó a fantasear con la idea de estar con Marcus, convencida de que él sería el hombre perfecto para ella. Su obsesión pronto se transformó en una enfermedad que la llevó a actuar de maneras que nadie podría haber imaginado. Emily Montesuna, con su apariencia angelical y su mente perturbada por la obsesión,
había puesto sus ojos en Marcus Rodríguez. Lo que comenzó como una aparente solicitud de ayuda pronto se convirtió en una trampa emocional. Marcus trató de apoyarla, sin sospechar que estaba cayendo en un juego peligroso. A medida que pasaban las semanas, Emily empezó a interrogar a Marcus sobre su vida personal, haciéndole preguntas sobre su relación con Lisa, sus sueños y sus miedos. Al principio, Marcus no vio nada malo en esto, pensando que Emily simplemente necesitaba hablar con alguien de confianza. Pero pronto, la situación tomó un giro siniestro. Emily comenzó a seguir a Marcus a todas partes, al trabajo, al supermercado, e incluso aparecía en la puerta de su casa con excusas cada vez más débiles para justificar su presencia. Le enviaba mensajes constantemente, preguntándole dónde estaba y qué estaba haciendo. Y luego empezaron a llegar los regalos. Joyas caras, relojes de lujo, ropa de diseñador, todos acompañados de notas que insinuaban un cariño que Marcus no correspondía. Cada vez que Lisa encontraba un regalo, Marcus se veía obligado a inventar excusas, sintiéndose atrapado en una situación que se salía de control. No sabía cómo explicar los costosos obsequios que Emily le enviaba, y aunque insistía en que no los aceptaba, Lisa empezaba a sospechar que algo más ocurría. Las mentiras que Marcus se veía obligado a decir para proteger su relación lo carcomían por dentro, aumentando su estrés y su culpa. Marcus intentó varias veces hablar con Emily, pidiéndole que dejara de acosarlo, pero ella ignoraba sus súplicas, insistiendo en que lo hacía por amor. Incluso cuando él le devolvía los regalos, Emily solo enviaba más, cada vez más extravagantes y difíciles de justificar. Marcus empezó a temer que Lisa descubriera la verdad, pero no sabía cómo liberarse de Emily sin empeorar la situación. Cada día, la presencia de Emily se volvía más asfixiante y Marcus se sentía cada vez más impotente. Sabía que, si no lograba apartarla de su vida, perdería todo lo que le importaba. Sin embargo, estaba atrapado en un juego del que no sabía cómo escapar, un juego en el que Emily, con su dinero y su obsesión, tenía todas las cartas. Emily decidió que, si no podía tener a Marcus por las buenas, lo haría por las malas. Empezó a enviar cartas anónimas a Lisa, la novia de Marcus. En esas cartas, Emily afirmaba que tenía una aventura con él, detallando supuestos encuentros y conversaciones que nunca habían ocurrido. Lisa, que hasta entonces confiaba plenamente en Marcus, comenzó a llenarse de dudas. Las cartas eran explícitas y detalladas, y aunque su corazón le decía que Marcus era incapaz de engañarla, la insistencia de los mensajes fue minando su confianza. Los conflictos entre Marcus y Lisa no tardaron en surgir. Las discusiones se hicieron más frecuentes, y aunque Marcus insistía en su inocencia, Lisa no podía ignorar las dudas que Emily había sembrado en su mente. Marcus estaba desconcertado, no entendía de dónde venían esas acusaciones ni por qué su relación, que había sido tan fuerte, ahora se desmoronaba. La vida de Marcus Rodríguez había sido una serie de altibajos desde que Emily Montezuma había entrado en su vida. Su obsesión por él había comenzado de manera sutil, pero con el tiempo se había transformado en una tormenta de acoso que Marcus no sabía cómo detener. Sin embargo, nada lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder. Una noche, cuando Marcus estaba en casa, intentando encontrar algo de paz después de un día agotador, su teléfono sonó. Al ver que era Emily, sintió un nudo en el estómago, pero decidió responder, esperando poder poner fin a la pesadilla de una vez por todas. La voz de Emily al otro lado de la línea era temblorosa y llena de desesperación. Marcus, necesito verte. No puedo seguir así, mi padre, es demasiado. Ya no quiero vivir. Sus palabras estaban cargadas de angustia, y por un momento, Marcus sintió un atisbo de compasión. Sabía que Emily había pasado por dificultades con su padre, pero también conocía sus tácticas manipuladoras. Aún así, algo en su tono lo hizo dudar. Emily, no puedo seguir viéndote. Sabes que esto no es correcto, respondió Marcus con firmeza, intentando mantener la calma. Pero Emily continuó, su voz rompiéndose en sollozos. Por favor, Marcus, eres el único en quien confío. Solo una última vez, necesito verte. No puedo enfrentar esto sola. La súplica en su voz era tan desesperada que Marcus sintió una mezcla de pena y deber. Sabía que debería alejarse, pero no podía ignorar lo que podría ser un verdadero llamado de ayuda.
Finalmente, accedió a encontrarse con ella en un lugar neutral, una pequeña cabaña fuera de la ciudad en Monte Claro, donde ambos podrían hablar sin ser vistos. Marcus esperaba que este encuentro fuera la última vez, la oportunidad de dejar todo atrás y seguir adelante con su vida. Cuando llegó, Emily estaba esperándolo, con una apariencia desaliñada que contrastaba con la joven confiada que él había conocido. La cabaña estaba a oscuras, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara. Emily lo recibió con una mirada desesperada, y antes de que Marcus pudiera decir algo, ella le ofreció una bebida, diciendo que la ayudaría a calmarse. «Por favor, toma algo conmigo. Necesito sentir que no estoy sola», le rogó. Marcus, agotado emocionalmente, aceptó la bebida sin pensar demasiado en ello. Quería que la conversación terminara rápido, que Emily entendiera que no podían seguir viéndose y que él pudiera regresar a casa. Sin embargo, tras unos minutos de beber, Marcus empezó a sentirse extraño. Su visión se nublaba y su cuerpo se volvía pesado. La voz de Emily, que antes era desesperada, ahora sonaba fría y calculadora. «¿Qué me hiciste, Emily?», murmuró Marcus, mientras su conciencia empezaba a desvanecerse. Pero ella no respondió. La última imagen que vio antes de perder el conocimiento fue la sonrisa torcida de Emily, una sonrisa que revelaba el plan que había estado tramando todo ese tiempo. Cuando Marcus despertó, se encontraba aturdido y con el cuerpo entumecido. Se dio cuenta de que estaba en la misma cabaña, pero ahora la luz del día comenzaba a filtrarse por las cortinas. Intentó levantarse, pero un dolor agudo le recorrió la cabeza. Al mirar a su alrededor, notó que Emily ya no estaba, pero lo que sí encontró fueron varias fotos esparcidas sobre la mesa cercana. Fotos de él, inconsciente, junto a Emily en poses comprometedoras. El horror lo invadió al comprender lo que había sucedido. Emily había utilizado su desesperación como un arma para atraparlo en una trampa. Esas fotos eran la prueba falsa que ella planeaba utilizar para destruir su vida por completo. Sabía que Emily no se detendría ahí, su siguiente paso sería enviarlas a Lisa, quien ya estaba al borde de la desconfianza. Marcus se levantó, con las manos temblorosas, intentando recoger las piezas de su cordura. Tomó las fotos, su mente corriendo a toda velocidad sobre qué hacer a continuación. Sabía que necesitaba enfrentarse a Emily antes de que fuera demasiado tarde. Mientras caminaba hacia la salida de la cabaña, Marcus tomó una decisión. Sabía que debía exponer a Emily por lo que realmente era, sin importar el costo. No solo para salvar su relación con Lisa, sino también para evitar que Emily continuara con su juego peligroso. Sin embargo, también sabía que la verdad sería difícil de probar, dada la influencia de la familia Montezuma. Con las fotos en mano, Marcus se dirigió de vuelta a Valle Verde, decidido a enfrentar lo que fuera necesario para recuperar su vida. Mientras lo hacía, su mente estaba clara en un solo punto: aunque Emily había intentado destruirlo, él no dejaría que su locura y su obsesión prevalecieran. Estaba dispuesto a luchar por su verdad, sabiendo que sería una batalla ardua, pero también consciente de que su integridad y su amor por Lisa eran lo único que realmente importaban. El último engaño de Emily no sería el final de Marcus, sino el comienzo de su lucha por restaurar la justicia en su vida, enfrentando los demonios que se habían infiltrado en su mundo con una valentía que nunca antes había necesitado. Al llegar a casa pasó lo que él imaginaba: Lisa ya había recibido las fotografías y abandonó a Marcus sin darle tiempo a que él llegara y le explicara lo que había sucedido realmente. Su casa estaba totalmente vacía y al acercarse a la mesa de la cocina vio las mismas fotos que él tenía en su poder. Allí entendió que su vida se había ido por el precipicio. Intentó desesperadamente buscar a Lisa por todas partes, la llamó, le escribió mensajes de texto, fue a su trabajo y no tuvo éxito alguno, simplemente desapareció de su vida sin dejar rastro alguno. Una noche, Marcus decidió salir a caminar para despejar su mente. Estaba destrozado, incapaz de comprender cómo todo lo que había construido con Lisa se había desmoronando. Cuando regresó a casa, agotado y desolado, encontró algo que jamás hubiera esperado. Al abrir la puerta de su dormitorio, se quedó helado al ver a Emily, semidesnuda, esperando por él en su cama. Emily lo miró con una mezcla de deseo y satisfacción, convencida de que ahora que Marcus y Lisa estaban separados, él la aceptaría. Le dijo que ahora, sin impedimentos, podían estar juntos,
como ella siempre había soñado. En ese instante, Marcus comprendió todo. Las cartas, las sospechas, la tensión en su relación, todo había sido orquestado por Emily, que en su obsesión enfermiza había intentado destruir lo más valioso que él tenía. La furia y la desesperación inundaron a Marcus. Se acercó a Emily y, con una voz cargada de ira, le dijo que nunca podría amarla, que lo que había hecho era imperdonable. Le dejó claro que lo que sentía por Lisa no era algo que pudiera ser destruido por mentiras y engaños. Le ordenó que se vistiera y se marchara, advirtiéndole que nunca más se acercara a él o a su hogar. Emily, sorprendida y herida por el rechazo, intentó justificarse, pero Marcus no quería escuchar más. La echó de su casa, y cuando la puerta se cerró detrás de ella, el peso de lo que había sucedido cayó sobre él. Aunque había logrado echarla de su vida, el daño que Emily había causado era irreparable. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Marcus. Lisa, al darse cuenta de la verdad y de cómo había sido manipulada, intentó reconciliarse con él, pero las heridas eran profundas. Aunque Marcus la amaba, la desconfianza que Emily había sembrado entre ellos era difícil de superar. Ambos intentaron reconstruir lo que tenían, pero la sombra de lo sucedido siempre estaba presente. Eventualmente, el conflicto entre Emily y Marcus escaló a tal punto que ella, en un último intento desesperado por recuperar el control, lo acusó falsamente de violación. La comunidad, que ya había escuchado rumores sobre los problemas en la relación de Marcus y Lisa, fue rápida en juzgar. Marcus fue arrestado, y su vida, que ya estaba en ruinas, se convirtió en una pesadilla pública. La noticia de la acusación se propagó como un incendio en Valle Verde, una ciudad donde los rumores viajaban más rápido que la verdad. Marcus, que siempre había sido conocido por su integridad y dedicación, fue inmediatamente señalado como culpable. Sus vecinos, compañeros de trabajo, e incluso algunos de sus amigos más cercanos comenzaron a mirarlo con recelo. Las palabras de Emily, apoyadas por la influencia y el poder de su familia, pesaron más que la reputación impecable que Marcus había construido a lo largo de los años. En su trabajo, la situación se volvió insostenible. Marcus era un hombre dedicado, respetado por su ética laboral, pero de repente, todos sus logros y esfuerzos se vieron eclipsados por la sombra de la acusación. Los murmullos en los pasillos, las miradas sospechosas, y los comentarios a sus espaldas se hicieron cada vez más comunes. Nadie quería estar asociado con él, temerosos de lo que su presencia pudiera significar para sus propias carreras. Los superiores, preocupados por la imagen de la empresa, lo relegaron a tareas menores, con la esperanza de evitar cualquier posible controversia. Marcus, que siempre había sido un hombre orgulloso de su trabajo, se encontró humillado y despreciado. En su vida personal, las cosas no fueron mejor. Los amigos que una vez habían sido su apoyo más sólido comenzaron a alejarse. Algunos, aunque querían creer en su inocencia, no podían ignorar la presión social y el temor a ser asociados con un criminal. Incluso aquellos que todavía lo consideraban un amigo cercano comenzaron a evitarlo, alegando estar demasiado ocupados para verse con él. Marcus se encontraba solo, atrapado en un ciclo de soledad y desesperación. La comunidad en la que había vivido durante años, la misma que lo había visto crecer y convertirse en el hombre que era, lo había condenado sin un juicio justo. Marcus, un hombre que antes caminaba con la cabeza en alto, ahora se movía con el peso de una culpa que no era suya, pero que todos parecían haberle impuesto. Con su vida personal y profesional en ruinas, Marcus sentía que había tocado fondo. Pero el golpe final llegó cuando la policía apareció en su puerta una mañana fría y gris. Habían recibido nuevas pruebas de Emily y su familia, lo suficiente como para justificar su arresto. Marcus fue esposado frente a su casa, mientras los vecinos miraban desde sus ventanas, algunos con una mórbida curiosidad, otros con una satisfacción silenciosa. El camino hacia la comisaría fue un trayecto que Marcus jamás olvidaría. Con cada kilómetro recorrido, su mente se sumergía más en la desesperación. Todo lo que alguna vez había valorado estaba siendo destruido por las mentiras de una persona cuya obsesión había transformado su vida en un infierno. Cuando finalmente llegó a la celda, Marcus se sentó en el frío banco de concreto, su mente luchando por comprender cómo había llegado a ese punto. Sabía que era inocente, pero también sabía que la verdad, en ese momento,
parecía estar en el rincón más oscuro y olvidado del mundo. Mientras las puertas de la celda se cerraban, el eco de su vida pasada se desvanecía, dejando solo un vacío que Marcus no sabía cómo llenar. Aislado y quebrado, Marcus entendió que su única opción era luchar, no solo por su libertad, sino por la verdad. La vida en la cárcel era un torbellino de desesperación y angustia para Marcus Rodríguez. Cada día en la fría celda le parecía un castigo que se hacía interminable, la humillación y la injusticia de su situación pesando sobre él con una intensidad que no podía ignorar. Un día, mientras revisaba sus escasos efectos personales, encontró una última carta que había escrito antes de ser arrestado. En la carta, Marcus había intentado expresar su dolor, su inocencia y su desesperación, pero también había incluido una súplica final, una llamada a su hermano mayor, Javier. Aunque sus relaciones se habían deteriorado con el tiempo y habían pasado varios años sin hablarse, Marcus sabía que Javier era su única esperanza. Era un abogado exitoso que vivía en una ciudad lejana, y el conocimiento y los recursos de Javier podrían ser la clave para descubrir la verdad. Con el corazón en un puño, Marcus entregó la carta al oficial de la prisión, rogándole que la enviara. No tenía muchas esperanzas de que su hermano se preocupara por él, pero la carta era su último recurso. Al recibir la carta, Javier se quedó atónito. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que había hablado con Marcus, y leer sobre la injusticia que su hermano estaba sufriendo le rompió el corazón. Javier, que había construido una exitosa carrera como abogado, sabía que debía actuar. Sin perder tiempo, Javier tomó un vuelo hacia Valle Verde. La imagen de su hermano en prisión y las acusaciones en su contra eran más de lo que podía ignorar. Cuando llegó, se dirigió inmediatamente a la prisión y pidió hablar con Marcus. El proceso de visitas en la cárcel era lento y burocrático, pero Javier no permitió que nada le impidiera ver a su hermano. Cuando finalmente se encontraron, la emoción era palpable. Marcus, al ver a su hermano después de tanto tiempo, sintió una mezcla de alivio y vergüenza. Javier lo abrazó brevemente, un gesto que, aunque breve, significaba mucho para ambos. En ese momento, todo el resentimiento y las viejas heridas parecían desvanecerse ante la urgencia de la situación. Marcus, cuéntame todo. ¿Cómo llegó esto a suceder?, preguntó Javier con una intensidad que reflejaba su preocupación. Marcus explicó detalladamente su relación con Emily, cómo había sido manipulado y acosado, y cómo las mentiras de ella se habían convertido en su prisión. Javier, con una determinación renovada, se puso a trabajar de inmediato. Utilizó sus contactos y recursos para investigar a fondo el caso. Descubrió pruebas que apuntaban a la manipulación de Emily, incluyendo las cartas anónimas y las fotografías comprometedoras que ella había utilizado para desacreditar a Marcus. Javier también entrevistó a testigos y revisó las declaraciones para encontrar inconsistencias y evidencias que pudieran exonerar a su hermano. Presentó una defensa sólida en la corte, revelando la verdad detrás de las acusaciones de Emily. El trabajo de Javier fue meticuloso y exhaustivo, y su habilidad como abogado permitió que la verdadera historia saliera a la luz. Las pruebas de la obsesión de Emily y su campaña de difamación fueron expuestas, desmantelando la narrativa falsa que había llevado a Marcus a la cárcel. Javier sabía que necesitaba algo más que pruebas circunstanciales y testimonios. La verdad sobre las mentiras de Emily Montezuma debía ser revelada de manera contundente, y para hacerlo, necesitaba un testigo clave que pudiera desmoronar el caso de la acusación. La pista llegó de una forma inesperada. Durante una de sus investigaciones, Javier descubrió que Emily había usado una sustancia para drogar a Marcus en la noche en que se tomaron las fotos comprometedoras. La sustancia, un potente sedante, había sido adquirida a un vendedor local de drogas. Javier comenzó a rastrear al vendedor. No fue una tarea fácil. El hombre, conocido en los bajos fondos de la ciudad, estaba en constante movimiento para evitar la atención de las autoridades. Sin embargo, Javier, con su experiencia y sus contactos, logró encontrarlo en un club nocturno de la ciudad, un lugar donde el vendedor solía hacer negocios. Cuando Javier se presentó en el club, se encontró con un hombre corpulento y con una actitud desafiante. El vendedor, al principio, era evasivo y desconfiado. Pero Javier, utilizando su habilidad para negociar y una oferta de inmunidad parcial en cambio de su testimonio, logró convencerlo de que hablara.
Durante la conversación, el vendedor admitió que Emily Montezuma había sido una de sus clientas. Le proporcionó sedantes en varias ocasiones, incluyendo la noche en que Marcus había sido drogado. Javier grabó la conversación y recopiló pruebas de la compra de la droga, que incluían recibos y testimonios del propio vendedor. Con la evidencia en mano, Javier preparó un relato que desmontaría el caso de Emily en la corte. El día del juicio final llegó con un cielo nublado que parecía reflejar la tensión en el aire. La sala del tribunal en Valle Verde estaba repleta. La gente se amontonaba en las bancas, esperando ver el desenlace del caso que había capturado la atención de toda la comunidad. Marcus Rodríguez estaba allí, con el rostro tenso y los ojos fijos en el estrado, mientras su hermano Javier se preparaba para una batalla legal que había sido meticulosamente planificada. La acusación había sido clara: Emily había alegado que Marcus la había violado. Sin embargo, la verdad oculta detrás de la cortina de mentiras estaba a punto de ser desvelada. Emily, con una apariencia impecable y una actitud de falsa tranquilidad, se sentó en la sala, rodeada por su familia. Su padre, un hombre de presencia imponente, estaba a su lado, su rostro una máscara de preocupación y furia. La familia Montezuma había puesto todo su peso y poder detrás de la acusación, y la presión sobre el caso era palpable. Javier, el hermano de Marcus, se alzó para presentar la defensa. Su entrada en la sala atrajo miradas curiosas y murmullos de reconocimiento. Con una determinación fría y calculada, comenzó a desmantelar la acusación de Emily. El primer paso de Javier fue presentar las pruebas que había reunido. Mostró las cartas anónimas que Emily había enviado a Lisa, el testimonio de testigos que confirmaban el acoso de Emily y las pruebas de la manipulación detrás de las fotografías comprometedoras. Cada pieza de evidencia fue meticulosamente desglosada, exponiendo la red de mentiras que Emily había tejido. Javier se dirigió a la corte con una firmeza inquebrantable. El testimonio de la acusación ha sido construido sobre una base de manipulación y engaño, comenzó. Las pruebas presentadas hoy revelan que Emily Montezuma ha actuado con una intención premeditada de destruir la vida de mi cliente, usando su influencia y su poder para moldear la verdad a su favor. Emily, al ver las pruebas, comenzó a ponerse nerviosa. Su rostro, que había estado enmascarado por una fachada de confianza, se torció en una mezcla de incomodidad y pánico. Sus manos temblaban mientras intentaba aferrarse a la idea de que todo aún podría salir bien. Pero la verdad estaba saliendo a la luz, y el peso de la evidencia en su contra era innegable. Javier luego llamó a testigos clave que confirmaron el patrón de comportamiento manipulador de Emily. Un ex compañero del colegio de Emily testificó sobre las intimidaciones y amenazas que ella había hecho en el pasado. En la sala del tribunal, Javier llamó al vendedor al estrado. El hombre, con un aire de cansancio y desdén, comenzó a relatar cómo Emily había venido a él buscando sedantes, mencionando explícitamente que era para usar en un proyecto personal. La sala se llenó de murmullos cuando el vendedor explicó que había suministrado la droga a Emily y que había visto cómo ella planificaba su estrategia. La evidencia fue abrumadora, y el vendedor, aunque reacio, proporcionó detalles claros que vinculaban a Emily con la compra de la sustancia utilizada para drogar a Marcus. Pero la pieza final del rompecabezas llegó cuando Javier expuso otra incongruencia clave: los registros de mensajes y llamadas entre Emily y Marcus. Durante la noche en que supuestamente Marcus había cometido la violación, los mensajes mostraban una interacción continua y amistosa entre ellos. No había indicios de que Marcus hubiera estado hostil o distante; de hecho, la evidencia sugería que Emily estaba buscando atención y mantenimiento de una relación, en lugar de ser víctima de un ataque. Las pruebas demostraban que no solo era imposible que Marcus la hubiera violado mientras mantenía una relación consensuada con ella, sino que Emily había estado utilizando su influencia para fabricar una historia falsa. En un momento crucial, Javier presentó un video grabado en secreto por Marcus durante uno de los encuentros con Emily, donde ella, en un estado de descontrol, admitía su obsesión y las mentiras que había fabricado. El video mostró a Emily hablando sobre cómo había planeado usar a Marcus para su beneficio personal, desnudando su manipulación con una crudeza escalofriante. La reacción de Emily fue de pánico total. Su rostro se transformó en una máscara de incredulidad y terror a medida que la evidencia en su contra se desplegaba. Intentó refutar las acusaciones con protestas,
Pero la sólida presentación de Javier y el testimonio del vendedor dejaron poco espacio para la defensa. Emily, atrapada en sus propias mentiras, no pudo justificar cómo había mantenido una relación secreta con Marcus mientras lo acusaba de violación. La comunidad, que había seguido el caso de cerca, observaba asombrada mientras la verdad se desenmascaraba. El veredicto de no culpable parecía inevitable, dado el aluvión de evidencia en contra de Emily y la clara exposición de sus mentiras. Cuando el juez dictó el veredicto final, Emily estaba completamente desmoronada. Su familia, que había estado firme en su apoyo, ahora se enfrentaba a la realidad de que habían sido engañados por una trama de manipulación y falsedad. La sala se llenó de murmullos mientras Emily, con lágrimas en los ojos y una expresión de derrota, era conducida fuera del tribunal. Javier y Marcus salieron del tribunal juntos, sabiendo que la batalla por la verdad había sido dura, pero también reconociendo que su vínculo había salido fortalecido. La historia de Marcus, marcada por el sufrimiento y la traición, encontró un final redentor en el tribunal. La comunidad, que había sido testigo de la verdad, ahora miraba a Marcus con una nueva comprensión, y la sombra de las mentiras de Emily se desvaneció finalmente. La sala del tribunal estaba en silencio, aún resonando con la intensidad del veredicto reciente. Con el veredicto de no culpable pronunciado, Marcus se levantó lentamente, sus ojos buscando a su hermano Javier, quien había estado a su lado durante todo el proceso. Javier se acercó a Marcus con una sonrisa de satisfacción y un abrazo de apoyo. Los dos hermanos compartieron un momento de comprensión mutua, un gesto que simbolizaba no solo la victoria legal, sino también la sanación de viejas heridas. Pero mientras Marcus y Javier salían del tribunal, algo inesperado ocurrió. En la salida, en medio de la multitud que comenzaba a dispersarse, Marcus vio una figura familiar que le hizo detenerse en seco. Lisa, su exnovia, estaba allí, de pie cerca de la entrada, con el rostro pálido y una expresión de angustia y esperanza. Había pasado tanto tiempo desde que la relación entre ellos se había roto, y la dolorosa separación aún pesaba en su corazón. Lisa, con los ojos enrojecidos y un semblante de determinación, avanzó hacia él con pasos vacilantes. Marcus, confundido y emocionado, la miró mientras se acercaba. Marcus, dijo Lisa, su voz temblorosa pero firme. No sabía si podría verte aquí, pero necesitaba hacerlo. El corazón de Marcus latía con fuerza. Lisa, ¿qué estás haciendo aquí? Lisa tragó saliva, mirando a Marcus con una mezcla de dolor y arrepentimiento. Después de todo lo que ha pasado, no podía seguir adelante sin hablar contigo. Me he dado cuenta de cuánto te extraño y lo injusto que fue todo esto. En ese momento, Javier, que había estado observando desde un costado, se acercó. Marcus, hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz cargada de emoción. Lisa ha sido una pieza clave en nuestra defensa. Ella nos ayudó a reunir pruebas y a desenmascarar las mentiras de Emily. Sin su ayuda, no sé si hubiéramos podido llegar hasta aquí. Marcus miró a Lisa con una nueva perspectiva. ¿Tú ayudaste a armar la defensa? Lisa sintió con lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas. Sí. Cuando todo esto comenzó, me di cuenta de que había cometido errores al alejarme sin darte la oportunidad de explicarte. Me dolió ver todo lo que estabas pasando, y al investigar, entendí la verdad detrás de las acusaciones. El impacto de las palabras de Lisa y la revelación de su papel en el caso abrumaron a Marcus. A pesar de la tormenta de sufrimiento y traición, Lisa había estado allí, de alguna manera, ayudando a limpiar su nombre. Marcus, con el corazón abierto, dio un paso hacia Lisa y la abrazó. Gracias por estar aquí, por todo lo que hiciste. Siento que esto nos ha dado una segunda oportunidad, no solo para la justicia, sino para entendernos mejor. Lisa lloró en su abrazo, sus sollozos llenos de arrepentimiento y gratitud. Lo siento tanto, Marcus. Siento no haberte dado la oportunidad de explicar tu versión antes. Nunca debí dejar que todo esto nos separara. Javier, observando la escena, se sintió conmovido. Mientras el sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados, Marcus, Lisa y Javier se quedaron allí en el vestíbulo del tribunal. La historia de Marcus había pasado por un juicio de fuego, pero al final, la verdad había salido a la luz y las conexiones humanas se habían restablecido. La vida les había dado una lección dura,
pero también una oportunidad para sanar. El día del juicio final no solo trajo justicia para Marcus, sino también una oportunidad para la reconciliación, la esperanza y un nuevo comienzo. La historia de Marcus Rodríguez y Emily Montezuma dejó una marca indeleble en Valle Verde. Fue un recordatorio de los peligros de la obsesión y las mentiras, y una prueba de que la verdad, aunque a veces difícil de alcanzar, siempre termina saliendo a la luz. Emily fue arrestada por las falsas acusaciones, y el escándalo estalló en las noticias. La presión pública y la evidencia en su contra fueron tan abrumadoras que su destino parecía inevitable. Sin embargo, a pesar de las evidencias y las demandas de justicia, su padre, un hombre influyente y adinerado, intervino para proteger a su hija. Con un poder financiero considerable y conexiones en el sistema legal, el padre de Emily logró pagar una fianza considerable que permitió su liberación temporal. Sin embargo, la justicia estaba decidida a hacer que enfrentara las consecuencias de sus actos. Emily fue condenada a un periodo de reclusión domiciliaria en una residencia alejada, fuera del país, lejos de la vida que había conocido. Esta medida era una forma de asegurar que no pudiera seguir influyendo ni causando más daño mientras se procesaba su caso. Emily, ahora en un país extranjero, vivió en una lujosa pero aislada propiedad, rodeada de seguridad y sin contacto con el mundo exterior. La ironía de su situación no se perdió en ella. El dinero y el poder que había usado para manipular la verdad ahora la mantenían en un confinamiento propio, lejos de su hogar y de las personas que había intentado destruir. Mientras tanto, la familia Montezuma, que había sido testigo de la angustia de Marcus y la gravedad de la injusticia que había sufrido, decidió actuar para enmendar el daño. Un representante de la familia Montezuma se acercó a Marcus con una propuesta de disculpas sinceras y una oferta de ayuda. Marcus, entendemos que nada puede devolver el tiempo perdido ni reparar completamente el daño causado, pero queremos hacer todo lo posible para enmendarlo, comenzó el representante. La oferta era una oportunidad inesperada y significativa, un puesto de alto nivel en una empresa de la familia Montezuma, una firma multinacional con proyectos internacionales. El trabajo no solo ofrecía una estabilidad financiera considerable, sino también la oportunidad de crecer y hacer una diferencia en el mundo profesional. Marcus, sorprendido por la magnitud del gesto, aceptó la oferta con un corazón agradecido. Lisa, aún a su lado, compartió el alivio y la esperanza que Marcus sentía. Juntos, comenzaron a planear el futuro, construyendo una nueva vida con las lecciones aprendidas y la promesa de un nuevo comienzo. La historia de Marcus Rodríguez, marcada por el dolor y la injusticia, encontró finalmente un desenlace redentor. Emily Montezuma, atrapada en las consecuencias de sus propias mentiras, vivió un castigo acorde a su engaño, mientras que Marcus y su familia encontraron una nueva dirección en medio de las sombras del pasado. El proceso de sanación no fue instantáneo ni fácil, pero la justicia había prevalecido, y la oportunidad de redención y nuevo comienzo ofrecía un futuro lleno de posibilidades. Si esta emotiva historia te tocó el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo no solo nos ayuda a seguir creciendo y compartiendo más historias inspiradoras, sino que también contribuye a una causa mayor. Con las ganancias que obtenemos del canal, brindamos apoyo a personas en situación de calle y abuelitos de la tercera edad que han sido abandonados. Activa la campanita para no perderte nuestras nuevas historias y formar parte de este movimiento solidario. Gracias por ser parte de esta comunidad, juntos seguiremos creando momentos inolvidables.